Buenas tardes amigos, shalom, shalom a todos. Les habla Marcelo Kisilevsky desde aquí, desde Israel. Y este es el informe en esta hora, las 14:20 de la tarde, aquí en Israel. Fue dado a conocer hoy que el Shin Bet desbarató una infraestructura terrorista que planeaba llevar a cabo ataques en Israel, incluido un ataque contra el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. En los últimos meses, el Shin Bet, las FDI, el ejército israelí, Tzal y la policía de Israel han detenido a un gran número de sospechosos en el sur, el centro del país, en el Negev, y también de Judea y Samaria. Entre los arrestados se encuentran 7 residentes del Negev y del centro y 4 residentes de Samaria, que son de Tulkarem y de Jenin. Como parte de su investigación, el Shin Bet descubrió se supo que los miembros de esta organización estaban planeando acciones terroristas en territorio israelí. Entre otras cosas, tenían la intención de llevar a cabo un ataque terrorista contra bases de Tzal e instalaciones de seguridad, entre ellas el aeropuerto Ben Gurión y la villa gubernamental en Jerusalén. Planeaban también llevar a cabo un ataque en Kiryat Arba, una de los asentamientos en Judea y Samaria, aledaño a Hebrón, uno de los más antiguos, hay que decirlo, de Judea y Samaria, y en este contexto había incluso la intención de asesinar al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, obteniendo para ello un misil RPG para llevar a cabo el ataque. También había planes para secuestrar a soldados del ejército israelí. Respecto a la planificación del ataque contra Ben-Gvir, se informó de la siguiente manera. Los acusados, junto con Saud, un hombre del Negev, de Hebrón, y que trabaja allí y que conoce bien Kiryat Arba, idearon un plan en el que se harían pasar por verduleros para no despertar sospechas. En la primera etapa planeaban desplegar una red de artefactos explosivos por todo Kiryat Arba. En la segunda etapa, disparar a matar al mayor número posible de residentes de la ciudad, cuando después del tiroteo la expectativa era que habría una concentración de civiles muy grande y también de fuerzas de seguridad en esas zonas, y entonces se activaría la red de explosivos en toda la ciudad, ello con el fin de incrementar el número de personas muertas en el ataque. Como está dicho, el Shin Bet desbarató esta organización, esta célula terrorista. Al mismo tiempo, se informó hoy que la Unidad Central de la Policía del Distrito Jerusalén y el Shin Bet frustraron ataques planeados por terroristas que apoyaban a ISIS en Jerusalén Oriental, por supuesto. 2 de los terroristas planeaban preparar artefactos explosivos y disparar contra una comisaría y también en la zona del estadio Teddy, el estadio más grande en Jerusalén. El Shin Bet descubrió sus intenciones y los arrestaron antes de que pudieran llevar a cabo sus planes. Otro tema, y en el mismo sentido, el Centro Médico Ichilov de Tel Aviv anunció hoy que Lidor Levi, de 34 años, herido de muerte en el atentado con apuñalamiento ocurrido a principios de la semana en el centro comercial Friendly de Gan Yavne, falleció hoy como producto de sus heridas. Levi, ingeniero de software de profesión, dejó atrás una esposa embarazada, una bebé de 6 meses, sus padres, un hermano y una hermana. Lidor fue padre, compañero, hermano e hijo ejemplar, un hombre lleno de amor, nobleza y devoción, dijeron sus familiares, un ancla para su familia y un modelo a seguir para quienes lo rodeaban. El propósito de su vida siempre fue ayudar a las personas con modestia y humildad. Bendita sea su memoria. Y ayer se registró un nuevo atentado con atropellamiento y acuchillamiento en un checkpoint aledaño a Kohav Yair en el Sharon. 4 agentes de policía fueron heridos de distinta consideración. El terrorista de nombre Wahab Shveta, de 26 años, era ciudadano árabe israelí de Tira, que atropelló y luego intentó acuchillar y fue abatido. Fue a las 2 de la mañana de ayer. También hoy se informó, el ejército lo dio a conocer oficialmente, que a raíz de la liquidación selectiva del vicecomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Muhammad Reza Zaedi, y de las amenazas de venganza por parte de Irán, las FDI, Tzal ha vuelto a reclutar unidades adicionales de Miluim, de la reserva, especialmente
en la Fuerza Aérea, la Inteligencia Militar y el Comando de Retaguardia Civil. La Fuerza Aérea se halla en alerta permanente desde el 7 del 10 y todo el sistema de defensa aérea está reclutado nuevamente luego de haber sido de baja en parte hace algunas semanas. Desde el inicio de la guerra nos hallamos frente a una gran cantidad de intercepciones desde el Líbano, Yemen, Siria e Irak, dijeron en Tzal. Investigamos cada incidente porque la defensa aérea no es hermética. Estaremos preparados para todas las opciones, dijeron allí. Otro tema, política. El ministro sin cartera, miembro del gabinete de emergencia del gobierno de Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, líder del partido Mahané Mamlahti, llama a elecciones. Atención, tenemos que llegar a una fecha de elecciones consensuada durante septiembre, si se quiere, con vistas al primer aniversario de la guerra. Tal fecha nos dejará tiempo para continuar con el esfuerzo de defensa. Ello posibilitará a los ciudadanos de Israel saber que vamos a renovar la confianza entre ciudadanos y su gobierno y evitará el desgarro de la sociedad. Un periodista en conferencia de prensa le pregunta ¿y qué pasa si Benjamin Netanyahu no acepta? Y él dijo, haremos todo lo posible por persuadir a más y más compañeros de una fecha de elecciones consensuada. Es importante y vamos a llegar a eso. Se negó a responder si se retiraría de la coalición si Netanyahu no aceptaba, pero lo cierto es que Netanyahu se podría arreglar sin Benny Gantz a nivel matemático con sus 64 escaños originales en la Knesset, en el Parlamento, pero todavía ello implica muchísima presión y es una señal al movimiento de protesta de que hay una meta a la que él apunta y que no están del todo solos, es decir, que el sistema político, alguien hay que de alguna manera apoya su llamado a nuevas elecciones. No en lo inmediato, pero sí para septiembre. Hay que decir que eso abre negociaciones con el resto del abanico político. El Likud ya dijo que no está dispuesto. Dijo gracias, pero no gracias. Gantz actúa así porque su partido se desmembra. Elecciones no son buenas ahora para Israel, dijeron allí. De todos modos, Gantz explicó también por qué todavía entonces se queda en el gobierno de Netanyahu y él mencionó el tema de la guerra a la meta de que hasta el verano los habitantes del sur puedan volver a sus casas. Obviamente el tema de los secuestrados y por eso apunta a septiembre, o sea, después del verano y poco antes de cumplirse un año de la guerra. Otro tema, la tragedia con los trabajadores de la ONG World Central Kitchen que fueron muertos anteayer. Reacciones. Eran ciudadanos de Inglaterra, Polonia, Canadá y Estados Unidos. La disculpa israelí no ayuda. Incluso Polonia está sopesando la posibilidad de imponer sanciones económicas. Incluso pidió o exigió al ejército israelí indemnizaciones para la familia del ciudadano polaco muerto en este ataque. Y Joe Biden, presidente norteamericano, exige saber quién fue el responsable de la muerte de los trabajadores de la organización, que la verdad hay que decir que en el ejército esperaban que fuera una organización que reemplazara a la UNRWA, que ya está deslegitimada totalmente por Israel. En Jerusalén tomaron nota de la ira despertada en todo el mundo, pero no se esperaban tanto de Estados Unidos. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo, nos escandalizamos cuando nos enteramos del ataque de las FDI, que mató a varios civiles trabajadores humanitarios, de la WCK, de World Central Kitchen. Esperamos una investigación más amplia. Joe Biden dialogó con el chef José Andrés, el fundador, dio condolencias a las familias y escribió, ellos eran valientes y altruistas, Israel no hizo lo suficiente para proteger a los trabajadores de la ayuda humanitaria, que querían repartir alimento a los más necesitados. En la Casa Blanca exigen una investigación rápida con toma de responsabilidad, con nombre y apellido, por los culpables y su publicación transparente. En Jerusalén entendieron y no tomaron esto a la ligera, al punto tal que sale Herzi Halevi, el jefe de Estado Mayor
del ejército israelí en un video y de frente, mirando a la cámara, dice: lamentamos el ataque no intencional a los miembros de la World Central Kitchen. Fue un error ocurrido por un error de identificación. Fue de noche, en contexto de guerra, en condiciones muy complejas. Intentó explicar. Estas explicaciones, hay que decirlo también, no satisficieron tampoco ni siquiera a José Andrés, un amigo de Israel. Ha estado también su organización, World Central Kitchen, tiene muchísimo prestigio y ha estado repartiendo también comida a los evacuados de Israel en los hoteles. Y él dijo muy, muy dolido: esto fue deliberado, no me esperaba esto de los israelíes saben hacer las cosas mejor que esto. No cesaron hasta que todos los trabajadores de los 3 vehículos quedaron muertos. Es decir, no me creo que haya sido un error involuntario, pero bueno, hay que decir que él habla desde el dolor. Habrá que esperar realmente a la investigación del ejército, que a todas luces no tiene ningún motivo. Es decir, si se dice que fue deliberado, hay que explicar cuál fue la táctica o estrategia de Israel de atacar a una organización que precisamente está haciendo el trabajo que los israelíes no están logrando hacer del todo. Y el dilema en el que entra Israel por este incidente terrible, que es uno de los más terribles de la guerra y que, dadas las reacciones, podría llevar incluso al final de la guerra. Si la World Central Kitchen, que ya anunció su retirada hasta nuevo aviso de la actividad en la Franja de Gaza, la pregunta es quién va a llenar ese vacío. Nadie se está apurando a llenarlo de las otras organizaciones que hay, y en ese caso quizás Israel tenga que tomar cartas en el asunto sin otra alternativa, porque no le quede remedio de ponerse también a atender asuntos civiles dentro de la Franja de Gaza, lo cual va a estar acercando a Israel a una administración civil, militar, de lo civil en la Franja de Gaza. Y esto es muy, muy problemático para Israel, que no ha decidido y que no ha elaborado hasta ahora una propuesta de quién va a reemplazar a los que ahora se están dedicando a los asuntos civiles en Gaza. Con esto tiene que ver también las negociaciones, porque este tema puede influir también en los resultados o en el desarrollo de las negociaciones por nuestros secuestrados. 134 secuestrados todavía quedan en la Franja de Gaza, en las garras del Hamas. La negociación entonces también está trabada, y el primer ministro de Qatar se permite también elevar los decibeles del ataque contra Netanyahu directamente. El primer ministro Al-Attani efectivamente dijo lo siguiente: no se puede dejar el destino de la región librado a políticos aventureros que buscan su propio bien personal. También se opuso a la invasión a Rafah, como la definió, y dijo que Israel es el único país que piensa que eso es un acto digno. Y también revela que la negociación está trabada desde, de hecho, la cumbre de París. Dijo que no hubo avance significativo alguno allí y que el principal problema no fue el Hamas, que se opone a que siga la guerra, ni a liberarse a todos los secuestrados, y que insiste en la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, sino que para el primer ministro Attani de Qatar, el problema fue la oposición de Israel al retorno de los evacuados del sur de la Franja de Gaza al norte de la Franja. Fuentes en Jerusalén dijeron que el primer ministro de Qatar en realidad está enojado por la ley Al Jazeera. Se está elaborando una ley que logre expulsar a la cadena Al Jazeera de territorio israelí, que está actuando casi explícitamente como un arma de propaganda en manos del Hamas. Y además están enojados, dijeron en Israel, por el agradecimiento de Israel a Egipto por sus esfuerzos de mediación, sin agradecerle a Qatar. Un funcionario, una fuente de la oficina del primer ministro, dijo: efectivamente, tiene razón, Israel de verdad está decepcionado con Qatar, porque no hizo nada, no presionó a Hamas de verdad con las herramientas en sus manos, como fueron el congelamiento de las cuentas bancarias del Hamas, no exilió a familiares del Hamas. O sea, al final no hizo absolutamente nada para presionar a Hamas, y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, está haciendo más Egipto que Qatar.
Bueno, nos vamos despidiendo con dos noticias más. Se está preparando una nueva flotilla de la libertad. Si se acuerdan, en 2010, esta flotilla del buque Mavi Mármara, que se armó todo un enfrentamiento en el buque, muriendo 9 activistas de estos movimientos que querían romper el bloqueo de la Franja de Gaza por mar. El ejército israelí lo aborda y terminan muertos 9 ciudadanos turcos, lo cual provocó un diferendo diplomático con Turquía en aquel momento. Bueno, ahora se está organizando la flotilla Mármara 2, la bautizaron acá en Israel, pero que va a ser un barco más grande con 1000 activistas. Están trayendo también influencers de las redes sociales, ayuda humanitaria. No sabemos si, como en el buque Mármara, también van a traer armas blancas, caños, palos y todo tipo de artefactos para golpear a los soldados cuando llegue el momento, pero eso es lo que había ocurrido con el Mavi Mármara. Pero bueno, ellos dijeron que quieren romper el bloqueo, no lo van a coordinar, dijeron que no quieren coordinarlo con el ejército israelí. Y la partida del barco se prevé para dentro de 2 semanas y bueno, hay que seguir esa noticia a ver qué pasa. Y por último, el gobierno está analizando muy seriamente qué hacer con el acto de Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Como ustedes recuerdan, siempre tiene lugar un acto doble. Por un lado, el acto de cierre del Día de Recordación de los caídos en las guerras y las víctimas del terrorismo, Yom HaZikaron, y en ese mismo momento se abren los festejos del Día de la Independencia. Lo que está tendiendo en este momento el gobierno a hacer es tomar la posibilidad de hacer un acto sin público. Dijeron que el criterio es que es de seguridad. No se puede, dijeron, evacuar a tanta gente, alrededor de 6.000 o 7.000 asistentes que vienen siempre allí a la explanada de la tumba de Herzl, en el monte Herzl, en Jerusalén. No se pueden evacuar a 7.000 personas en tan poco tiempo si hay una alarma de cohetes. Los observadores en Israel pusieron esto en tela de juicio porque dijeron que sí hay partidos de fútbol con mucha más gente que 7.000, así que no es algo que aplique. El gobierno puede decir, bueno, sí, pero acá es un acto oficial, es otra cosa, etcétera, y ahí está la discusión aquí en Israel. Los observadores también dijeron que el gobierno teme que haya, dado que se transmite en vivo y en directo, acciones de protesta transmitidas en ese mismo momento contra el gobierno, especialmente a la luz de lo que estuvimos viendo anteayer, que fue el aumento de los decibeles de la protesta con ribetes de violencia. Incluso una antorcha fue lanzada contra la policía montada. No, de casualidad no le impactó a uno de los policías, pero bueno, hubo otros militantes, otros activistas que se juntaron, en realidad activistas con familiares de los secuestrados y que casi llegan a 100 metros de la residencia del primer ministro cuando los manifestantes habían acordado con la policía una distancia de 300 metros de la residencia oficial de Netanyahu. Así que bueno, de todos modos, hay que decir que el gobierno niega que las motivaciones para quizás decidir, no lo decidieron finalmente de modo definitivo, hacer el acto de Yom Ha'atzmaut sin público, pero que las razones son absoluta y puramente de seguridad ante la posibilidad de alarmas de cohetes. Así que bueno, este fue el informe por hoy. Me despido, soy Marcelo Kisilevsky desde Israel. Hasta pronto.